Hola a todos, hoy les quiero contar cómo me fue en el primer año cuando yo empecé a invertir o mi primer año de inversionista. Bueno, yo recuerdo que empecé con $1000, yo andaba muy entusiasta con empezar a invertir y en ese entonces trabajaba para una empresa que se dedica a la fabricación de estructuras metálicas y estuve esperando el pago de un proyecto que hice. Estaba esperando ese pago de ese proyecto y fui al banco a sacar un fondo de pensión que tenía, pero para no hacerles tan larga la historia logré juntar $1000 y hice la transferencia de $1000 al broker y empecé a invertir. Yo había visto antes que el desenvolvimiento del mercado iba a ser alcista y había visto que había habido una corrección y tomé la decisión de invertir al alza. Pero yo ya tenía pensado, ya tenía un plan de invertir en un momento específico y dije, yo no puedo desaprovechar ese momento y logré invertir en ese momento en específico cuando bueno, en sí en general el mercado empezó a subir. Entonces, recuerdo que empecé a invertir en opciones, que son contratos sobre acciones que me daban una mejor rentabilidad. Cuando yo empecé a invertir en este tipo de contratos me fue muy bien. Compraba en un día y vendía en el mismo día. Pero hay ciertas políticas en el broker que para poder hacer ese tipo de transacciones que se llama day trading, uno tiene que tener por lo menos $25,000 para hacer ese tipo de transacciones y solo podía hacer 3 por 5 días. Entonces dejé de estar haciendo ese tipo de transacciones pero seguía invirtiendo en el mercado de opciones. Una de las transacciones que hice me fue muy bien. Invertí los $1000 completos en una sola transacción y me retornó un 100%, que significan otros $1000. Me fue muy bien, tuve un retorno prácticamente del 100%. Pero en mi mente y en mi corazón me sentí muy ilusionado con lo que había pasado y pensé que siempre me iba a ir así. Y les cuento esto porque es muy importante, porque para mí yo creo que fue una experiencia que muchos pueden pasar, que nos empieza a ir muy bien y después por qué no nos va tan bien o nos empieza a ir mal. Y a mí me pasó de que después de que me fue muy bien, empecé a hacer inversiones muy riesgosas y empecé a obtener pérdidas. Cuando yo empecé a obtener pérdidas, yo me empecé a sentir frustrado. Llegué a perder un poco más del 50% de mi capital. Yo había empezado con $1000, después obtuve otros $1000, tenía $2000, después perdí y llegué a quedarme con $700. Eso en un periodo de un mes. Imagínense todas las emociones que viví en un mes. Hasta había pensado renunciar cuando logré duplicar mi capital. Luego de haber perdido y haber quedado con un capital de $700 y haberme frustrado por esos movimientos, yo dejé de hacer transacciones. Dejé de invertir y empecé a meditar qué era lo que estaba pasando y me desilusioné. Dejé de invertir aproximadamente unos 2 meses y no me animé, ¿verdad? No me animé por un periodo de 2 meses y yo dije, no, hoy tengo que hacer las cosas diferentes y me di cuenta que donde yo estaba fallando era en mis emociones, ¿verdad? Y que tenía un plan, no estaba cumpliendo con un plan, no estaba cumpliendo con un orden. Por ejemplo, una de las cosas en que fallé era de que invertí todo mi capital en una sola transacción, cosa que es algo incorrecto. Uno no tiene que invertir todo su capital en una sola transacción, uno tiene que diversificar sus inversiones. Entonces me di cuenta que cometí ese error.
Bueno, para no hacerles tan larga la historia, después lo que hice fue depositar más capital y regresar a un plan, diversificar mis inversiones y obviamente tal vez no dupliqué todo mi capital en una sola semana. Lo que busqué fueron retornos constantes, ingresos constantes y no pegarle al gordo y no ganarme la lotería en una sola transacción, sino que ya empecé a entender muy bien y de mejor manera lo que es una inversión correcta. No tomarme grandes riesgos, sino que diversificar mis riesgos y hacer crecer mi capital paulatinamente, poco a poco, y tener un crecimiento constante, aunque en algunas ocasiones no fuera un gran rendimiento. De hecho, en algunas ocasiones hubiera podido haber una pérdida, pero a lo largo del plazo, pues obtener más ganancias que pérdidas, y eso hacer que provoque un crecimiento en nuestro capital. Bueno, en resumen, eso fue lo que pasó en mi primer año de inversiones y espero que les haya servido. Síganos en nuestras redes sociales. Les saludó Renato Toledo.